Buenas tardes. Bueno, aquí transmitiendo una vez más en este directo donde hoy el tema es desarrollo del lenguaje con una experta en el tema que es Estela Bayarri. Ella es logópeda infantil, consciente y bueno, nos va a hablar sobre cómo, ¿no? La importancia de la familia en este desarrollo del lenguaje. La vamos a invitar, que ya la veo. A ver, ahí ya he aceptado la solicitud. Hola Estela, Hola, Noé, ¿cómo estás? muy bien, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, con el problema técnico, ¿sabes cuál es? ¿Qué no ves? No veo, no Wow. veo. Es mi Instagram, ¿eh? Es mi Instagram. Me pasó, no solo contigo, Noé, me pasó con otra persona. Pero te escucho, Noé. Te estaba viendo cuando estabas haciendo la presentación, así que ya te he visto. O sea que cuando tú ingresas es donde ya dejas de ver. Sí, o sea, me sale en negro la parte donde estás tú. Sí, y el otro día, cuando era yo la que te invité, estaba yo toda entera. No había nada, no había ningún espacio para el invitado. Pero Qué bueno, saldrá, creo. bueno. Ahí dejé, bueno, dejé el título, ¿no? Del directo fijado ¿Sí? para quien se vaya uniendo. Y bueno, haré una breve eh, presentación. Después, si querés, también presentate vos. Yo a Estela la conocí porque me contactó ella. La verdad es que, bueno, empecé a ver su Instagram creciendo con las palabras. Me gustó mucho de lo que hablabas, este aporte que haces a la humanidad. Y me interesó mucho esto del multilingüaje, ¿no? Que no sé si es algo común en la gente que se dedica al lenguaje, pero bueno, a mí como me apasionan los idiomas y me gusta el inglés sobre todo, bueno, también ahí tenemos una conexión. Así que nada, nos juntamos a tomar un café, a conocernos y las dos nos hemos sentido muy a gusto. Y bueno, y acá estamos colaborando juntas. Para mí es un placer tenerte aquí y que nos puedas hablar de esto, que como ayer me decías, de tu pasión, Sí. hiciste tu profesión. Así que si querés Gracias, presentarte, Noé. Estela. Sí, sí. Gracias, Noé, por la invitación y por tus palabras. Pues mira, sí, soy logopeda infantil. En otros países se llama terapeuta del habla, terapeuta del lenguaje. En realidad diría que es equivalente a una fonoaudióloga también. Pero bueno, aquí le llamamos logopeda y soy especialista en lenguaje, en comunicación, pero además con un método propio que está basado en unos estudios que hice y que sigo haciendo porque siempre me estoy formando, pero que es el método natural del lenguaje, que se basa en que la familia tiene un papel muy importante en el desarrollo del lenguaje de los peques. Entonces, mi trabajo siempre es con la familia. Yo no trabajo con los niños, no soy la logopeda que podemos pensar de tengo un peque que tiene alguna dificultad de lenguaje, le llevo al logopeda y allí hacen algo en un centro, en una sesión, sino que yo siempre hablo con los padres directamente y les doy estrategias de comunicación para potenciar el lenguaje de sus hijos. Esto es un poquito el resumen de lo que hago. Es Y bueno, Noé, también lo que decías de las lenguas, tienes razón. Otra de mis especialidades, igualmente, o sea que yo ayudo igualmente a la familia, pero es cuando los peques tienen varias lenguas, están expuestos a dos, tres o más lenguas, que son familias bilingües, multilingües, o el peque, a lo mejor la familia no, a lo mejor la mamá solo habla, por ejemplo, español, pero vive en un país donde se habla otra lengua, como en Inglaterra, Alemania, donde sea, entonces el peque está expuesto a dos o más lenguas. Pues también les ayudo porque me he especializado también en este desarrollo del lenguaje en varias lenguas. genial. Me encanta, Estela. Bueno, súper. Esto, ¿no? Porque el desarrollo del lenguaje
a ver, decime vos, ¿no? Si me equivoco, que sos la experta, pero el desarrollo del lenguaje, si hay, o sea, si el niño no tiene ninguna dificultad en el aprendizaje, se va a dar, ¿no? Como así como cuando en el Ujú, año y los 18 meses nos ponemos bípedos y empezamos a caminar, ujú. ¿qué sucede Sí, con el lenguaje? ¿Es así? sí. Sí, exactamente, Noé. Tú lo decías en las historias, decías que no hablaríamos en principio de patologías, de dificultades, ¿vale? Estamos hablando de pues, desarrollo del lenguaje. Y el desarrollo normal, cuando no nos da, o sea, nada pasa, pues se da de esta manera, natural. Y se da, ¿dónde se da? Se da en casa. O sea, los primeros meses y primer año y segundo año, el contexto principal del niño es su casa, con sus cuidadores de referencia, que son mamá, papá o cualquier otro cuidador que haya en la casa. Entonces, el peque desarrolla su lenguaje de manera normal, natural, en casa, con sus cuidadores de referencia. No se hace nada especial para que el peque desarrolle su lenguaje, aunque sí que estamos haciendo algunas cosas que lo hacemos de manera totalmente intuitiva y natural. De ahí el nombre también de método natural de lenguaje. Natural tiene que ver con el contexto natural, que es la casa, Sí. también donde ayudo yo a las familias, que es en su casa, y tiene que ver con esa manera natural de adquirir el lenguaje los niños, pero también esas adaptaciones que sin querer hacemos, mamás y papás, con nuestros hijos, cuando hablamos con ellos desde bebés. Sí que hay adaptaciones que hacemos y están bien. Esas adaptaciones están estudiadas que realmente favorecen que haya el desarrollo del Por ejemplo, lenguaje. Pero, danos un sí, ejemplo. dime, Noé. Sí, ¿Qué sería una adaptación? ejemplos, sí. Una adaptación. Pues mira, por ejemplo, es cuando hablamos con un bebé, no hablamos como ahora yo te estoy hablando a ti, Noé, ¿verdad? Le hablamos, pues, le miramos a la carita, quizás le hacemos unas vocecitas, respondemos a sus caritas, a su lloro, a su sonrisa. Entonces, estas son adaptaciones que estamos haciendo. Y cuando el bebé crece y ya tiene un año, por ejemplo, y sí que ya dice algunas cositas, balbuceos, se hace entender porque ya se comunica y señala y sabemos muy bien lo que quiere, porque al año ya los niños ya se están comunicando y nos están expresando muchas cosas. En algunos casos ya hay las primeras palabras. Pues seguimos hablando con nuestros hijos y nos hemos adaptado a su nivel. Ahora ya no estamos al nivel de bebé de un mes, 2, 3, 4 meses, estamos al nivel de niño de un año que hace muchas más cosas y nosotros no somos capaces de adaptarnos a ese nivel, pero seguimos hablándole como un niño de un año, seguimos haciendo un tono de voz un poco especial. En principio no le diremos una frase súper compleja, sino que hablaremos de cosas del aquí, del ahora, le podremos pedir cosas, pero bueno, siempre dentro de nuestra cabeza estamos haciendo unas adaptaciones, no hablamos igual con el niño de un año, con el de 5 que con el de 10. Siempre nos estamos adaptando, o eso es lo que deberíamos hacer, o lo hacemos de manera natural. Lo que pasa, Noé, es que hay familias, mamás, papás, que no les sale tan natural estas adaptaciones. Y es cierto que hay mamás y papás que me dicen que no saben hablar con sus hijos bebés o que no sabían hacerlo y que ellos mismos se dan cuenta que les hablan como de manera muy adulta. Entonces aquí tendríamos que diferenciar un poco lo que es hablar de manera totalmente adulta con hablar de manera correcta con los niños, porque cuando digo adaptaciones no estoy hablando de hablarles de una manera infantilizada, que eso sería otro extremo más bajo, ¿no? De hablarles como con palabras incorrectas, todo diminutivos, como si no nos entendieran, ¿no? Eso no es hablar de manera adaptada, pero hay un extremo entre hablar como un adulto completo a hablar de una manera correcta con nuestro hijo y hacer esas adaptaciones de tono de voz, de palabras, de vocabulario, de frases. No sé si me he explicado bien, Noé. Perfecto, porque bueno, yo algo que, digamos, he vivido yo y que después no quise para mis hijas fue esto, de llamar al perro babau, por ejemplo, que es algo que se usa en Argentina. Entonces, cuando nacieron mis hijas, el perro iba a ser perro, porque para mí
era como doblemente difícil, ¿no? Primero aprender babau, una palabra, y después desaprender esa palabra y aprender que en realidad es perro. Entonces Sí, digo, total. directamente perro y ya está. Directamente, claro que sí. Eso es, Noé, es hablarles de manera correcta. Si el niño usa alguna palabra que no es correcta, pero que es normal que la use porque está en su periodo de desarrollo y va a usar onomatopeyas, ¿vale? Está bien que el peque use sus onomatopeyas o que hable como le salga, pero nosotros le vamos a responder de manera correcta, no vamos a reforzar esas palabras incorrectas. Entonces, por ese lado, no hablar de manera incorrecta ni infantilizada, pero sí hablamos de una manera especial. Entonces, eso, y lo repito mucho porque hay familias, mamás, que se han puesto en contacto conmigo y me han preguntado si era correcto hacer este tipo de voz de mamá, ¿no? Y en realidad existe este concepto que se llama, en español se llama maternés, en inglés se llama motherese, the mother, y es ese habla especial de la mamá. Y no es incorrecta, es correcta. No estoy hablando de usar las palabras incorrectas, pero sí lo que decía, tono de voz, pausas, Frases cortas. hablar de una manera. Sí, exacto. Aunque a veces le podamos hablar con frases más largas, eso lo explico mucho con mis familias, ¿no? Durante el día, en el día a día, tenemos diferentes momentos. Hay momentos que estamos más atareadas, que estamos más pensando que tenemos que salir por la puerta, que tenemos que ir al cole, lo que sea. Esos momentos hablamos, nos sale como nos salga, pero en los momentos que podemos hacer pausa, voy a disfrutar de mi hijo o hija, voy a estar jugando a algo, voy a estar con él o ella, pues en esos momentos pausar y hablar con más calma y hablar más del aquí y el ahora, que es lo que nuestro hijo está haciendo, y entonces en ese momento hacer un poquito más estas adaptaciones que son favorecedoras para todos, para nosotros también que hacemos esa pausa, ¿no? Esa calma. Genial. Acá ahora, bueno, te voy a cambiar un poco el rumbo y Sí. te voy a contar sobre un caso que yo he tenido de una mamá donde su hijo ya tenía más de 4 años, entonces desde la escuela, ¿no? Como que le pusieron un poco de atención en que el niño ya tendría que haber dicho tantas palabras, y entonces, bueno, ahí han consultado una especialista en lenguaje, el niño no tenía ninguna dificultad, lo que sucedía, que después lo trabajamos con la mamá, es que su mamá, con esta creencia de no ser esa mamá siempre lista, de que mi hijo hace A y yo ya sé lo que quiero, claro, nos cuenta que no le estaba dando el permiso, ni el lugar, ni el tiempo de hablar, porque si ya mamá con yo hacer un sonido ya me entiende o responde por mí, Sí, sí, totalmente. que claro, que por eso el niño no hablaba. Fue empezar como a la mamá como a ponerse un broche, una pinza en la boca y darle ese tiempo al niño para que respondan, no sé si le preguntaban el nombre o cosas así, y el niño comienza a hablar. Entonces, bueno, un poco que ya lo veníamos anunciando, cómo eso puede estar afectando, ¿no? Estas intervenciones nuestras desde una buena intención, desde el amor, de querer hacerlo mejor, pueden afectar a este desarrollo del lenguaje. Total, sí, totalmente. Es así. Para mí hay más mayoría de mamás. Hablo siempre de mamás porque, primero, que los estudios están hechos con mamás y peques, que las familias que me consultan a mí, la mayoría son mamás, y porque también a ti me parece que también, Noé, son mamás. Sí, Eh, Hay más mayoría de mamás que hablan mucho, hacen muchas preguntas, no dejan esos espacios al peque, que mamás que también he tenido y tengo, que son muy silenciosas y que entonces en ese caso les aconsejo que hablen un poquito más, porque casi como que no hay modelo de lenguaje, casi que como que no hablan con sus hijos, y eso ocurre también. Pero vayamos al caso que tú me acabas de contar, que es el caso de mamás que de verdad, y muchas veces es porque están preocupadas porque el niño no habla, que se ponen ellas a hablar, porque además una de las estrategias que se dan es, tu hijo no habla, pues habla tú muchísimo, habla tú mucho, no pares de hablar.
Y no, yo nunca doy esta estrategia, nunca diré habla, 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 habla. Yo siempre digo, observa, escucha, luego habla. Eso significa que vamos a poner nuestra mirada y nuestra escucha en nuestro hijo. Vamos a ver lo que el niño ya está expresando, porque seguro que está expresando algo. Y de allí vamos a poner palabras y vamos a hablar. Entonces vamos a dar modelos de lenguaje, pero en función de lo que el niño nos está expresando, que ya es algo seguro. Y que, como tú has dicho perfectamente, Noé, en el espacio, en los silencios, es cuando se da la expresión de nuestros hijos y no si nosotras estamos hablando sin parar. Entonces, yo lo que les digo a las familias es que hagan una reflexión de cómo hablan a sus hijos. Incluso se pueden grabar, se pueden ver, grabar con sus hijos un ratito, unos minutos, y luego mirar cómo están comunicándose con los niños, si son ellas las que llevan todo el rato la iniciativa, las que están diciendo cosas, las que están preguntando, y cuánto espacio hay para el peque. Yo, como he visto muchos vídeos de mamás y hijos a lo largo de los años, he visto un patrón muy, muy común, que es que las mamás hablan mucho, hacen muchas preguntas, además hacen preguntas encadenadas que no hay espacio para el niño para responder. Y cuando la estrategia... Sí, dime, Noé. Es como desde una ansiedad, desde esa preocupación y ansiedad de que quiero que hable, ¿no? Sin Sí, querer, sí. estoy dejando menos espacio todavía porque... Total. Sí, 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 totalmente. O sea, es desde esa ansiedad y esa preocupación. Y, por ejemplo, esto te lo digo yo como experiencia que tengo, pero yendo a los estudios que yo hice, pues en el año 2004, 2005, 2006, me especialicé en esto que llamo método natural del lenguaje, que se llama intervención naturalista, porque el contexto naturalista otra vez es la casa y todo eso que estaba explicando. Se hacen estudios entre mamás y peques que sí que hay alguna dificultad del desarrollo en el niño. Puede ser de lenguaje, puede ser autismo, síndrome de Down, se ha hecho mucho en este tipo de niños, y se ha visto que por la preocupación las mamás no pueden tolerar ese no retorno o el no retorno de lo que ellas esperarían que el hijo le retornaría, y entonces ellas tienen que llenar todos esos espacios con palabras porque no pueden tolerar el silencio. Pero es que en el silencio existe la oportunidad del niño para poderse expresar. Exacto, sí, las expectativas, ¿no? Y eso, esperar un resultado que no llega. Acá Sí. Anaís, Estela nos dice, yo me he dado cuenta que cuando por la noche estamos más callados y Ya. relajados, es cuando más habla, ¿será por eso? Pues sí, puede ser totalmente. Ese el relajamiento, es estar más en calma, ¿no? Es más. Y mira, y pongo un ejemplo para esta mamá y para todas las que están escuchando. Yo cuando veo los vídeos o sea, transcribo lo que dice mamá, lo que dice el peque y luego se lo muestro, muchas veces vemos esto, ¿no? Mamá dice algo y sobre todo preguntas que además admiten solo sí o no. El peque no dice nada, o dice sí, o hace que sí con la cabeza, pero no dice nada. De repente hay un espacio en que la mamá no dice nada y el peque dice muchas más cosas. O sea, incluso dice frases de 3 palabras, por ejemplo. Esto lo vimos con una familia, lo he visto muchas veces, ¿ves? Pero tengo esta familia en la cabeza y yo decírselo a la mamá, fíjate lo que ha pasado aquí, y la mamá decir, claro, es que le estoy haciendo pregunta tras pregunta tras pregunta. No, el pequeño no tiene espacio y preguntas que además solo me puede decir sí o no. Y en cambio, cuando no digo nada, míralo, como dice cosas, pues es ahí, o sea, claro. Aparte, Y otro ejemplo, sí, Noé, dime. perdona, no, que te iba ahí también, ¿no? Que lo que sucede, que me ha pasado con mamás trabajando, es que hacen como interrogatorio. Entonces, ¿a quién le gusta que lo interroguen? No es una conexión, no estamos conectando y comunicándonos. Yo no, por ejemplo, les cuento de esto de la típica pregunta es, ¿qué hiciste en la escuela? ¿No? Que salen y es como, ¿qué hiciste? Sí, Y el niño, no, nada, no me acuerdo. Niños más grandes, por supuesto. sí, Entonces, sí. esto lo he puesto yo en práctica y se los comento a las mamás, mis clientas, y le digo, contale vos
qué hiciste durante todas esas horas que ellos estuvieron en la escuela y luego lo invitas a que te cuente o contarle lo que vos comiste y después preguntarle, ¿y vos qué había en la fonda para comer, no? Y Sí. entonces ahí vos le estás compartiendo y él te comparte, pero no es un interrogatorio que es yo pregunto y vos respondés. Así quien quiere, o sea, es un niño y un adulto y nadie. Exactamente. Lo mismo, Noé, lo mismo les digo. Igual digo lo mismo con el tema de las preguntas de qué has hecho hoy en el cole o qué has comido. Tengo un libro escrito sobre este tema de ayudando a nuestros hijos a hablar de manera natural. Lo escribí ya hace unos 5 años y en el libro hablaba de estas preguntas. Igual, porque es que es lo típico. No responde a estas preguntas. No, porque primero no le interesa esa pregunta tan abierta y tan enorme, especialmente en ninguna edad, pero por ejemplo, en niños más pequeños, que son los que yo trabajo, ¿no? Con niños que están en pleno proceso de desarrollo del lenguaje, es que probablemente no pueden responder a esa pregunta, ¿qué has hecho hoy? Ellos no están pensando en qué han hecho hoy y intentar hacer un resumen bien hecho, no, ellos van más quizás a lo último que hicieron o quizás a lo que más les gustó o lo que más les impactó, o sea, va a ser algo del día, pero ellos no tienen quizás todavía la capacidad de hacer todo este pensamiento y expresarlo, por lo tanto, por eso no responden a esa pregunta. Y por otro lado, lo que tú dices, ¿no? ¿Quién quiere responder a preguntas? ¿Quién quiere que le interroguen? Entonces, esto es una de mis máximas más importantes, es no interrogar, no hacer tantas preguntas, vayamos más a la conexión, como tú decías, Noé, conexión real, de conversación y no de interrogatorio. Exacto. Y haciendo alusión a lo que dijiste, ¿no? Esa falta de conocimiento que yo siempre insisto, en esa falta de conocimiento en cuanto al desarrollo infantil es que nos suceden estas cosas también, porque si entendieras cómo esto, ¿no? ¿Qué cerebro está desarrollado en este momento y que el niño eso, primero que no tiene noción de tiempo, su concentración es mínima, entonces también la memoria, ¿no? No se acuerda de las cosas, no es porque no te lo quiere compartir, es que capaz que ni se acuerda de lo que comió y para vos te parece Exacto. tan poco, pero fue hace 2 horas, para el niño es un montón, 2 horas. Ujú. Con tres Sí. años, 2 horas, pero es una eternidad. Entonces, claro, Ujú. conocemos del desarrollo infantil, también eso es como que lo agrava, ¿no? Ujú. Estamos Sí, sí, adulto en chiquito, ¿no? Estamos hablando con un niño. exacto. Claro. Sí, sí, sí. Y lo de la pregunta de la comida, además, para mí tiene o sea, al peque no le importa lo que ha comido. Nos importa a nosotras para saber si ha comido bien, si ha comido, qué ha comido, para luego quizás hacer otra cosa para cenar. Pero al niño no le importa normalmente lo que ha comido. No es interés para él. Así que bueno, tenemos que entender lo que tú dices, Noé, el desarrollo infantil. Cómo se desarrolla, cuáles son realmente sus intereses, sus capacidades en cada momento y bueno, irnos adaptando adecuadamente. Exacto. Y acá te quiero hacer otra pregunta que nombraste con esto de los referentes, ¿no? ¿Has notado o hay estudios sobre diferencias entre niños que se crían por su madre, por ejemplo, que la madre Ujú. queda en casa, a quien se ocupa, ¿no? Que en general es la mujer, Sí, y niños que sí, se crían con los abuelos, donde generalmente los abuelos son personas mayores, donde ya tienen una vida más, ¿no? sí, Bueno, de no hablar sí. tanto, de no tener tanto movimiento, si eso puede estar afectando a este desarrollo del lenguaje. Ujú. Totalmente, y tanto que sí. En realidad, claro, un peque desarrolla el lenguaje porque está con un adulto que tiene lenguaje y, sobre todo, que hay interacción con ese adulto y que se hacen actividades que al peque le interesan y lo pasa bien y disfruta, acordes también a su edad. Por lo tanto, hablando de niños pequeños de 1 año, 2, 3, 4, pues jugar forma parte del desarrollo del niño. ¿Vale? Y jugar tiene o sea, hablamos de jugar, muchas cosas es jugar, ¿eh? Pero entonces, cuando a mí las familias me dicen que el peque está con una cuidadora o que está con la abuela y me explican que la abuela o el abuelo
pues que son bastante callados, que más bien los tienen en la tele bastante o los sacan al parque, pero que no, sé que no se comunican con los niños, pues para nada es favorecedor esto, para nada, porque muchas horas del día el niño está con otra persona que no le está dando interacción como el niño necesita. Entonces, hay una cosa que es mejor, ¿no? Porque hay muchas familias profesionales que cuando un niño está tardando en hablar, les dicen que los pongan en el colegio, ¿no? Depende. O sea, también el colegio sí que van a haber inputs, pero todo aquello de que el niño necesita estar con otros niños de su edad, cuando son muy pequeños, hablo de 1 año, 2 años, no es tan real. A ver, está bien ver otros niños de su edad y tener interacción, pero no tanto para el desarrollo, por ejemplo, del lenguaje, cuando el lenguaje se desarrolla con una persona que tiene competencia en el lenguaje. Y si la educadora o maestra no puede estar muy por cada peque o no puede hacer incluso actividades, por ejemplo, de cuentacuentos o de porque está más pendiente de, son niños muy pequeños, pues de que estén limpios, de dar comidas y tal, pues tampoco está teniendo no está teniendo una gran inmersión en el lenguaje. Por lo tanto, ¿quién es el mejor referente para un peque que está en pleno desarrollo? Aquel que le va a dar lo que realmente necesita, que es una interacción real, de estar con él en momentos de calidad y de hablar, de comunicarnos, ¿no? Exacto. Entonces, sí, entonces si hay mamás que están con sus hijos y son mamás que saben de todo esto o que de manera intuitiva, natural lo hacen, perfecto. Si la abuela es una abuela que también es, porque hay abuelas, yo he conocido abuelas porque he hecho trabajo con también las abuelas, que son abuelas que tienen también una gran intuición y se comunican muy bien con sus nietos, pues perfecto la abuela. Y la canguro, bueno, aquí llamamos cangura a la cuidadora, si es también tiene sus maneras de comunicarse y juega y le sigue, perfecto. En cambio, si estamos en una familia que papá y mamá son muy silenciosos y no les sale natural hablar con su hijo pequeño, y no dedican tiempos de calidad a poder jugar, a poder que el niño que tenga su espacio para moverse, para hacer cosas, pues no le están dando realmente lo que necesita. Entonces, dependerá de la manera, de cómo es cada adulto que está con el niño. Claro. Bueno, sí, en este aspecto hay un abanico de Sí, posibilidades, ¿no? claro, Habría que sí. ver, estamos hablando en general, habría que ver después cada tema en particular. Sí, Si te parece bien, para ir cerrando, vale. Estela, comentarte también un gran tema muy actual de que está esa creencia de poner a los niños de 1 año y medio, 2 años frente a un dibujito o la tele o ¿no? Como para que reciba la estimulación y que a partir de ahí también absorba el lenguaje. ¿Qué me puedes decir con Mm. esto? Pues realmente está estudiado y difundido que de 0 a 3 las pantallas no deberían no estar. Pero bueno, yo soy muy realista y entiendo que un ratito a un niño de 1 año y medio, 2 años, poner un dibujito. Yo, por ejemplo, si tenemos que escoger, porque tenemos que poner una pantalla, un ratito, por ejemplo, unas canciones donde las canciones van muy bien, ¿no? Entonces, vale, pero no, realmente el peque no va a aprender a hablar por estar expuesto a una pantalla que es unidireccional. Entonces, el peque aprende el lenguaje porque está en interacción real con una persona de referencia que tiene lenguaje y que se comunica y que hace todo este tipo de adaptaciones que hemos ido hablando al principio y que le permite hacer de niño, que será jugar, será hacer diferentes cosas. Entonces, eso es lo que es necesario y que una pantalla con unos dibujos o con unas imágenes y con unas palabras o lo que sea, esto no es esto el niño no lo necesita para desarrollarse y desarrollar el lenguaje, porque
para desarrollar el lenguaje va unido con todo el desarrollo del niño. Y, por ejemplo, algo muy importante para el desarrollo del niño es moverse, poder moverse por el espacio. Hay estudios que dicen que cuando el peque empieza a desplazarse y se puede alejar de la mamá, cuando tiene pues 8 meses, 9, un año, año y algo, es cuando también aparece las más ganas de comunicar cosas, porque está lejos y tiene que comunicarle a la mamá de otra manera, ya no desde cerca, sino desde lejos, cosas. Por lo tanto, también esto derriba un mito que muchas personas dicen que los peques de movimiento, y normalmente son niños, dicen que los niños son más de movimiento, desarrollan el lenguaje más tarde. Eso no es verdad. Esto no es verdad. El movimiento está ligado al desarrollo y el desarrollo, por supuesto, también es del lenguaje. Así que, sí, es bien, o dime, sea, Noé. lo que estamos viendo es bien natural y biológico, ¿no? De cuando Total. se aleja, necesita también empezar a comunicarse, porque si necesita pedir ayuda, lo tiene a través del lenguaje. Y algo Exacto. que me parece fundamental para nombrarlo, que no se lo ha nombrado textual, pero lo hemos dicho entre líneas, es la conexión emocional. Porque que no hacen estas pantallas es justamente eso, ¿no? Total. Es la conexión que existe en el vínculo entre ese adulto que le está hablando, que se está comunicando con el niño y el niño. Totalmente, 100%. Para mí el vínculo, la emoción, la conexión es una de los ingredientes que ha de estar en esta ecuación. Cuando he hablado de estar con su cuidador de referencia que habla, que es más competente en lenguaje, que hace cosas que al niño le gusta, no lo he dicho, como tú has dicho, pero entre líneas sí, hay conexión, hay el vínculo, hay la emoción, poner emoción, hacer cosas que al peque le está dentro de su interés y de su capacidad por el momento. Así que por eso las pantallas no hacen nada de esto y además las pantallas restan tiempo a todas esas oportunidades de exploración y de interacción, que es donde realmente se adquiere el lenguaje y donde los niños aprenden y se desarrollan. Exactamente. Bueno, no sé si hay alguien de las 4 personas que están viendo, si quieren hacer una pregunta, si tienen dudas. Aprovechemos que Estela está acá y que, bueno, que nos la puede ahí evacuar. Y Tengo que decir que conozco a muchas de las personas que están conectadas aquí. Les doy las gracias por estar aquí. me imagino. Si querés ir comentándonos, Estela, dónde te pueden encontrar, qué posibilidades hay de trabajar con vos, bueno, que nos cuentes un poquito de eso. Vale, pues me pueden encontrar aquí en Instagram, ya lo están viendo, Creciendo con las Palabras. El mismo nombre, estoy en todas las redes sociales, en Facebook, tengo un canal de YouTube también donde hago vídeos de Creciendo con las Palabras. Luego mi web, creciendoconlaspalabras.com, donde tengo muchísimos artículos escritos. También hay una selección de talleres gratuitos que pueden encontrar en mi bio o en la web. Y luego, por supuesto, acompaño a las familias directamente cuando hay ellas están sintiendo que hay alguna dificultad en el lenguaje, con niños que están tardando en hablar o también niños que están expuestos a varias lenguas, como he comentado, también niños que ya tienen un diagnóstico o no todavía de autismo, o sea que hay un reto importante en la comunicación. Y lo hago a través de sesiones individuales y también tengo una comunidad privada de familias, comunidad escuela, donde allí tengo todo de talleres, donde voy hablando de diferentes temas muy importantes y las familias lo van aprendiendo a su ritmo y lo van aplicando y luego me tienen también porque hacemos sesiones grupales, etcétera. Qué bien, bueno, genial, todo dicho, así que no hay preguntas. No hay preguntas, muy bien. Las pueden dejar luego cuando quede grabado También el vídeo también. en Sí. comentarios, te pueden escribir por privado. Un Uh-huh. placer, como siempre, tenerte aquí, que nos estés nutriendo con tu sabiduría y nos vemos en la próxima semana. Gracias. Gracias. Noé, a ti. Muchísimas gracias por la invitación a tu comunidad aquí y por tus palabras siempre. Gracias, Noé.
Seguimos. que estuvieron presentes y bueno, y los que verán en diferido. Que tengan Gracias, un bonito Noé. mes. Adiós. Chau, chau. Adiós, adiós.